Y bueno, estamos ya en estudio con nuestro invitado ahora, Stritul Rinpoche. Él ya ha estado con nosotros antes en un programa en el que hablamos sobre la reencarnación, sobre todo. Pero bueno, siempre hay muchos temas de los cuales podemos hablar con él. Y le damos nuevamente la bienvenida acá a la radio, al programa. Y les invitamos a ustedes, estimados oyentes, de donde sea que nos estén oyendo, porque sabemos que están de Europa, de las Américas, están este rato conectados, que si tienen preguntas, inquietudes, nos pueden escribir a través de nuestro Skype, que es Radio Serenidad. Es la manera en que podemos tener acceso directo a saber si alguien tiene alguna pregunta, pero en tal caso esperamos poder contestar las inquietudes que ustedes tengan en la charla, en el diálogo que vamos a tener con Stritul Rinpoche, que ahora está visitando el Ecuador y que ha venido a impartir unas charlas, unas conferencias, entre esas ahora en Quito hay una conferencia en la Universidad Simón Bolívar de 7 a 9 de la noche. Les invito realmente que vayan porque las enseñanzas que nos ha dejado cada vez que ha venido marcan huellas muy importantes en el despertar de la conciencia, en el camino de las personas. Y justamente estos días que va a estar aquí con nosotros, va a dar unos talleres y unas charlas sobre los 7 pasos para la felicidad. Y nosotros para un poquito crear el ambiente, sobre todo las personas que nos están oyendo desde otros continentes, vamos a hablar un poco sobre este tema. Ya les he ofrecido un par de perspectivas y ahora le invitamos a Stritul Rinpoche, dándole la bienvenida, a que nos cuente un poquito cuál es su perspectiva de qué es la felicidad. Muy buenas, querida Gloria y todos los oyentes, que estoy también muy feliz de estar aquí en el programa de radio y puedo contribuir desde perspectiva, desde este punto de vista del budismo acerca de la felicidad. En el budismo describe la felicidad es igual que igual que la salud, ¿no? ¿Qué es la salud? Salud es ausente de enfermedad. Entonces ya uno tiene salud. De igual manera, para obtener la felicidad es un momento, un estado que está libre de las emociones destructivas. Libre de emociones destructivas es, es la felicidad. Ya. Sí. Ahora, ¿cuáles son las emociones destructivas? Emociones destructivas son las, por ejemplo, aferramiento, el apego, el odio, la envidia, ¿no? Etcétera, rabia, frustración, todos son una emoción violenta. Son emoción violenta, por eso de ser una emoción violenta, entonces que nos causa al destruir. Por eso también reconoce como una emoción destructiva. Destruye nuestro bienestar y nuestra felicidad. Ahora, esas experiencias que tú mencionas que son destructivas, son parte de la vida de los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos en algún momento dado sentimos mucha ira, mucha rabia, a veces sentimos miedo, ¿no? Son parte de la experiencia del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos transformar o qué debemos hacer con esas emociones para poder encontrar esa felicidad? Claro, sí, forma parte de la vida y, digamos, para contrarrestar o para erradicar esas emociones destructivas, hay que potenciar sus antídotos. Ya. El antídoto del apego es el amor. La rabia, su antídoto es la compasión, ¿no? Y la carente de percepción, la ignorancia, su antídoto es la sabiduría. Cuando uno desarrolla la compasión, contrarresta la rabia. Cuando desarrolla el amor, contrarresta el apego, la ansiedad, el miedo. Ahora, por ejemplo, ¿a qué tipo de amor te refieres? Porque la mayor parte de amor que experimentamos del común de los mortales, Sí, de sí. nosotros, Ajá. los poco iluminados, es un amor de apego. Es decir, yo te quiero y dependo de ti o estoy aferrada a ti. Entonces, ¿de qué manera el apego y el amor se contraponen? El amor y el apego opuesto el uno al otro, ¿no? El amor que nos describimos ni es el amor
sino más bien el apego. Amor que estoy refiriendo al amor incondicional. Ya. Ok, entonces, de lo que entiendo, de lo que tú dices, que el amor que experimentamos la mayor parte de nosotros no es realmente amor, sino apego. Ahí tiene un poquito de amor, sí, pero lo que pasa está contaminado. Contaminado por el propio emociones destructivas, como el aferramiento y el ego, siempre refiriendo los propios beneficios. Por eso tiene contaminaciones. Y ahora, por ejemplo, porque claro, la mayor parte de gente asocia la felicidad con el amor, el sentimiento del amor. Entonces, tú te refieres al amor incondicional. ¿Qué es y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se cultiva ese antídoto? Eso se puede cultivar cuando uno desea de cultivar, ¿no? Y además hay que primero tener que desarrollar sus percepciones, hay que tratarse de ese amor universal, hay que tratarse a todos los seres humanos de manera ecuánime, ¿no? Ecuanimidad. Y es cuestión del tiempo y cuestión de su propio internamientos. Por eso es importante, para que uno desea de desarrollar este tipo de estado elevado, entonces es importante tener primero, propia voluntad. Con la voluntad es importante tener un instructor cualificado y una instrucción cualificada. Ahora, entonces, lo que entiendo es que nosotros realmente no está en nuestra naturaleza instintiva este conocimiento, es algo que tenemos que desarrollar. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué habría, si es que la búsqueda de la felicidad y la búsqueda del amor es algo natural para los seres humanos, ¿por qué habríamos de tener que instruirnos para alcanzar eso que estamos buscando? Porque es un sentido común, ¿no? Es la naturaleza, pero esa naturaleza está obstruido por malos hábitos. Y ante todo tiene que cambiar el hábito y tiene que rebelar contra tu propio gobierno interior. Y muchas veces nos convertimos como un ratón del laboratorio. Cuando más tortura y nos toleramos, seguimos, nunca rebelamos contra nuestro propio gobierno corrupto que lleva uno mismo. Pero ¿cómo podemos identificar cuál es el gobierno corrupto que tenemos nosotros mismos? Porque si estamos viviendo en algo a lo que estamos tan acostumbrados y lo creemos que es natural. Por ejemplo, las personas tienen una identidad y dicen, yo soy así, yo soy mal genio. Y así soy, así me tienes que aceptar. Entonces, las personas que creen que son así, digamos, ¿no? O que tienen esa tendencia, sí. ¿Cómo reconoces ese gobierno interior? Bueno, entonces siendo así, será feliz, déjalo de ser así. No, soy mal genio, tengo mucho celo, y tener el celo y tener el mal genio le causa feliz, vale, respecto a su naturaleza, respecto de su identificación. Pero esos no nos causan nunca feliz. Por ejemplo, ¿no? Una persona envidiosa, ¿no? Una persona tiene mucha envidia, pero en realidad esta persona no es mala, sino no sabe expresar la cualidad de los otros. Y no sabe expresar y no sabe, digamos, regocijar la cualidad del otro. Entonces, el propio emociones destructivas se contamina y malinterpreta. Malinterpreta como nunca nos sentimos envidia ante una persona débil. Siempre nos sentimos la envidia ante una persona que tiene buenas cualidades. Porque estas cualidades no soporta. Por eso la envidia es como un estado de envidia, un estado imbécil, que no tiene ningún sentido común. Por eso hay que... O sea, está gobernado por la ignorancia. Ignorancia, ¿Ya? sí. Ahora, tratemos de hacer una disección de la envidia y la ignorancia que se juntan en el caso de esta persona que siente envidia.
Esta persona, digamos, siente la envidia, se da cuenta que tiene envidia y empieza a sentir estos sentimientos negativos, ¿no? Pero está en su gobierno interior. Sí, sí. ¿Cómo puede esta persona darse cuenta que esta envidia le está haciendo daño Sí, sí. y empezar un camino de transformación? Claro, hay que cambiar el, digamos, gobierno mental. Ya. Hay que cambiar el líder, ¿no? Entonces, para que cambie el líder, primero es importante que recupere su estado de la conciencia. Para que recupere el estado de la conciencia es muy importante aprender a vivir el presente, ¿no? Aprender a vivir el momento. Ya. Porque todos estos, ¿con qué razón nuestros líderes interiores que nos lidera de manera errónea, razones por el pasado, el futuro? Ya. Por eso hay que aprender, por ejemplo, cuando uno está al presente, ¿no? Para que no siente enfado, hay que razonar respecto al pasado, mayoría, ¿no? Al futuro. Al pasado me ha hecho él algo y por eso me enfado, ¿no? Me siento mal. Y el futuro me puede ocurrir que razón del pasado, entonces yo me enfado, ¿no? Para que tengo que defender. Por eso, pues, no, el futuro anticipamos. Ahora, tú me estás hablando de la importancia de vivir en el momento presente para recuperar la conciencia. Sí. Sin embargo, todos nosotros estamos condicionados por un pasado. Digamos que en el pasado a mí me abandonó mi padre o mi madre y yo me crié abandonada con ese sentimiento de que nadie me quería y crecí de esa manera. Entonces ahora tengo miedo en las relaciones porque tengo miedo de que me abandonen. Estoy condicionada por una experiencia que me dejó una herida. Y si bien en el momento presente a lo mejor encuentro una persona buena que no me va a abandonar, pero mi miedo está ahí por lo que me pasó. ¿Cómo podemos los seres humanos vivir un presente que sea solamente en aquí, en el ahora, dejando atrás el pasado? Todos nosotros está relacionado con el también pasado porque la vida es continua, ¿no? La vida es continua. Entonces, a la hora de recordar el pasado, hay que saber recordar. ¿Ya? Es un recuerdo que te causa dolor y, digamos, miedo, porque recuerda, ¿no? Es mejor que olvidar. Pero es que muchos de esos recuerdos, digamos, una persona, una joven que ha sido violada cuando era niña, y que para poder sobrevivir borra de su mente la experiencia, pero después en el retorno de Saturno, cuando viene en los 28, 30 años, empieza a recordar y se llena de miedo. O sea, uno quiere borrar las cosas, ¿no es cierto? Pero están ahí en el inconsciente. Por eso, la mejor manera de borrar es aprender a perdonar, ¿no? Ya. En esa circunstancia hay un dicho de un presidente americano, dice, hay que perdonar al enemigo, pero no hay que olvidar su nombre. Ya. Eso es de igual manera una persona como que ha sido como una víctima de la violación o de algo fuerte. ¿no? Fuerte. Entonces, esa experiencia tiene que tomar como un aprendizaje para que el futuro no surja, no como para que te limita, ¿no? Ya. Como ser más prudente, ¿no? Por circunstancia, que muchas veces, pues, todas nuestras circunstancias, digamos, tragedias, ¿no? Y para que suceda estos, ¿no? Y muchas veces hay un dicho en tibetano, una sola palma no se tocar la palma, ¿no? Con una sola palma de la mano no se puede aplaudir. Puede aplaudir, sí. Para que aplaudir hay que unirse los dos. Y por eso muchas veces está, pues en muchos casos siendo mucho porque ya por circunstancia, ¿no? Pero de todo modo, y el sufrimiento de la violación o sufrimiento de ese dolor, lo más importante es no debe prolongar. Ya. Cuando uno está muy recordando el pasado, entonces estás prolongando su propio sufrimiento. Ya. Y
¿Cuál es la mejor manera de sanar estas experiencias del pasado? ¿Hay alguna manera que es la mejor opción para sanar? Sí, sí, sí. La mejor opción para sanar es aprender a ser compasivo, ¿no? Ya. Ser la compasión. Compasión significa comprensión. Ujú. Comprende el punto débil del otro, ¿no? Comprender, digamos, defecto del otro. Ya. Cuando más comprende, mejor acepta. Y también tal vez se relaciona con la compasión con uno mismo, conocerse a uno mismo, comprenderse a uno mismo. Claro, claro, sí, sí, uno mismo. Por eso hay técnica de meditación que se llama Tonglen, ¿no? Dar y tomar. El Tonglen puede practicar con uno mismo y puede practicar con los demás. Ya. O sea, esta técnica, ¿en qué se basa? Primero hay que basar en la observación, hay que observar. Cuando uno aplica consigo mismo, ¿no? Hay que aplicar en su observar, ¿no? Ujú. La observación es muy importante para mejorar a nuestra salud, ¿no? Por eso en los hospitales, cuando entra un paciente que hasta que no diagnostica, se deja en una sala de observación, para mientras observando para que pueda diagnosticar, ¿no? Ujú. De igual manera, en la tradición budista, el Buda de la compasión se llama Chenresik. Chenresik significa una mirada compasiva. Mirada compasiva. Por eso uno debe aprender a mirar compasivo consigo mismo. Es como Kuan Yin, como... Kuan Yin, sí, Ajá. la tradición del budismo chino se llama Kuan Yin. Kuan Yin, Y en el tibetano Chenresik. Chenrezig. Sí, sí. Ya, Chenrezig. Qué lindo. Ya, y entonces uno necesita, el rato que una persona empieza a cultivar o a Sí. despertar la compasión Sí, en sí sí, misma, es el mejor antídoto para sanar el pasado. Sanar el pasado, el presente y mejorar para el futuro. Ya. Ahora, por ejemplo, en tu caso, tú has logrado desarrollar la compasión, has logrado desarrollar todo esto, pero tienes momentos todavía en los que tienes iras, en los que tienes miedo, iras o este tipo de Ujú. cosas. Estoy en ello, ¿no? No he logrado, pero estoy intentando lograr. Trato Ajá. de lograr. Pero sí, forma parte de esa sociedad y soy también ser humano. Por eso, por mi propia experiencia, y muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Y ahora en el mundo occidental hay cada vez los occidentales tienen más intereses de la filosofía del oriental, la enseñanza del budismo, está aportando mucho en el mundo occidental. Ujú. De igual manera, el mundo occidental, ¿qué aportó al mundo oriental? Me preguntan, ¿no? Ujú. Entonces, yo respondo que no sé el mundo occidental qué ha aportado al mundo oriental, pero a mi propio mundo me ha aportado mucho. Ya. Porque el mundo occidental, después de llegar al mundo occidental, aprendí a ser feliz. A ver, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo fue? Es curioso, ¿no? Ya hace 10 años que estoy viviendo en Europa. Por hecho de vivir en Europa, tengo un karma colectivo con los europeos, la vida de los europeos. Ya. Entonces, en el inicio, llegaba un momento que me sentía un poquito insatisfecho, infeliz, algo vacía a lo largo del día, ¿no? Sobre todo. Entonces yo hacía mi propio psicoanálisis y una meditación de retrospectiva y muchas veces me resultaba, hoy no he hecho nada, ¿qué he hecho, no? Aparentemente las condiciones todas que me facilita para yo poder realizar mis labores, ¿no? Tener propio, digamos, pues el carro, todas facilidades, pero al final del día me sentía siempre algo vacía, que hoy he hecho nada, no he hecho nada. Estos un día, 2 días, una semana, llega un momento que ya me estresaba. Entonces cuando mis amigos me visitaban, me causaba más bien angustia, ¿no? Porque ya es que me queda todavía mitad de la cosa, y me queda todavía mi mitad de la práctica, y no he hecho nada, no he escrito un email a mi amigo, no he llamado, no he ido siempre, pero hago siempre algo despierto. Pero en India, cuando yo vivía en el monasterio, nunca no sentía al final del día algo insatisfecho. Siempre me sentía algo que me sobra todavía, ¿no? Pero mis rutinas diarias es parecido del modo en India y en Europa.
En India tenía mis clases, mis prácticas, mis enseñanzas, mis, digamos, atender a los amigos, atender diaria, cocinar, lavar, ir a comprar. Pero aún me sobraba un sentimiento, un tiempo de la tarde que todavía me queda y voy a descansar un poquito, voy a pasear un poquito, ¿no? Eso es lo que, a nivel científicamente, es muy difícil de describir, porque 24 horas es 24 horas en un día, ¿no? Entonces, un sentimiento que yo sentí en India y aquí es muy diferente, ¿no? Eso me causaba un poquito conflicto en mi estado interior, ¿no? Y llega un momento que yo la pensé, todos nosotros dependemos de nuestro karma, y el karma es un karma colectivo. Ya estoy en vida Europa, mundo europeo, entonces estoy en forma parte de este mundo. Siendo esta forma parte del mundo, yo no puedo cambiar el mundo, pero tengo que cambiar mis propias percepciones. Entonces ahí aprendí a ser feliz porque muchas veces yo trato de ser, hoy qué he hecho, no reflexiono, hoy he hecho la mitad de nada más mi práctica, qué bien, me siento feliz, me alegro que por lo menos he hecho la mitad. Y a veces llega un momento reflexionando así, hoy qué he logrado, qué he hecho, y muchas veces me resultaba que no he hecho nada. Corría arriba, abajo, pero entonces también procuro ser feliz, porque, bien, hoy no he hecho nada, ya, bien. Y así, eso yo también considero como una buena calidad de vida. Desde entonces ya la vida europea, ¿no? Y viviendo el europeo, en el mundo occidental, pero sigo manteniendo mi bienestar y sigo manteniendo mi, digamos, costumbre. O sea que tú cambiaste, es decir, lo que puedo entender cuando tú dijiste que cuando llegaste a Europa encontraste la felicidad, Sí. Me vienen dos preguntas. ¿Eso Sí. quería decir que en la India no eras feliz? En India no necesitaba. No tenías necesidad. No tenía necesidad de reflexionar acerca de estos, Ya. porque el corriente que me favorecía. Ya. O sea, era otro ambiente y todo era como más Sí, fluían más las cosas. fluía Entonces las no tenías cosas. nada No- que te rete, nada que sea un reto para ti, para darte cuenta que todavía necesitas trabajar. Sí, claro. Ya. No hay reto, entonces no tengo que superar. Por eso que vive en este estado, ¿no? Ya, entonces cuando llegas a Europa y te enfrentas con esta dificultad de adaptarte, de ver que es diferente, justamente esos retos fueron los que te ayudaron a cultivar este encuentro con la felicidad. Claro. Por eso me siento muy agradecido, ¿no? Que yo agradezco mucho a mis amigos y los occidentales, ¿no? Y gracias a sus condiciones, a mí me ha favorecido para despertar mi conciencia. Ujú. Qué bueno, o sea, entiendo entonces que es a través de las cosas que nos incomodan Sí. que nosotros podemos realmente trabajar en nosotros para encontrar el estado de gracia, el estado de felicidad. Por supuesto. Por eso, desde mi punto de vista, cuando uno quiere buscar un objeto perfecto, ¿no? Un objeto perfecto, entonces nunca nos va a encontrar un objeto perfecto. Por eso no hay ni una pieza una obra de arte que sea perfecta. Hay una obra de arte muy famosa, pero perfecta no es. ¿Por qué? Esta obra, si presentara ante una persona, a varias personas, cada uno opinaría de cambiarse. Ujú. O yo diría, esta obra yo pintaría un poquito diferente, ¿no? Ahí faltaba un poquito de luminosidad. Siempre hay que modificar el objeto. Ujú. En lugar de buscar en un objeto perfecto, si tú buscas en tu percepción perfecta, entonces todos los objetos ante ti parecerán como perfecto. Ajá. Por Ya, eso la felicidad no depende del lugar, sino felicidad depende de uno mismo. Ya, y justamente eso quiero llegar, porque, a ver, yo lo que compartí antes es que podríamos hablar de la felicidad como una cebolla que tiene varios niveles, ¿no? Ajá. Entonces hay la felicidad que es momentánea, que yo que sé, digo un chiste y te matas de la risa y estás feliz en ese momento que el corazón está Sí. jubiloso por un momentito. Sí.
Y de una monografía que estaba leyendo decían que la felicidad no se puede alcanzar. Pero yo sí creo que eso es factible, porque si la felicidad depende de uno y depende de las percepciones y de uno mismo, pues entonces uno puede entrar en un estado de felicidad que es como un estado de conciencia. Entonces tú estarías de acuerdo en que sí se puede lograr un estado de conciencia que es la felicidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De felicidad puede lograr, puede alcanzar, y cuando uno intenta, ¿no? Cuando intenta y trata, puede lograr, porque puede cambiar nuestras percepciones, digamos, pues, entonces en el momento, por eso yo comenté que cómo definimos la felicidad en el budismo, es un estado mental que está libre de todas las emociones destructivas, ¿no? Entonces, estas emociones destructivas, de momento tenemos capacidad. Todo el tiempo no está, digamos, en muchos momentos que está libre de las emociones destructivas, nos vivimos, ¿no? Cuando uno vive de todo el tiempo de una emoción destructiva, ya tiene que llamar la urgencia, no puede vivir. Llega, ¿no? Eso puede prolongar. Claro, ahora, por ejemplo, si la felicidad es un estado de conciencia y en un momento dado tienes un estado de iras, habiendo logrado ese estado tú puedes tener una conexión contigo que te da esa sensación de felicidad, pero puedes tener momentos de iras. El rato que tienes la ira o la tristeza o cualquiera de estas emociones destructivas, las emociones destructivas están señalando en lo que tú necesitas todavía trabajar para ya dejar de tener esas emociones. También, ¿no? Y si cuando uno tiene un buen, digamos, estado de buena racional, podemos decir que esta emoción destructiva está favoreciendo para superar, ¿no? Para ayudar a diagnosticar en el momento que aparece, ¿no? Para que nos favorece al diagnosticar nuestros defectos. Ahora, eso no podría esto implicar una persona que ha logrado este dominio del estado de felicidad, podría esa persona todavía ira, pero en cambio tener la capacidad de transformarla en ese mismo momento, porque digamos son la persona que logra un estado elevado de conciencia y ha logrado dominar al líder mental, digamos al gobierno mental. No quiere decir que en alguna cosa que pase en la vida todavía no va a dejar de ser humano, va todavía a tener estos sentimientos que puede disparar, pero estas personas que ya han logrado ese desarrollo más elevado, ¿será que pueden transformar más rápido si viene una ira o un miedo o alguna cosa? Sí, por supuesto, ¿no? Mucho más rápido, y transforma mucho más rápido, y no, además está, pues, desde el inicio lo abstiene, ¿no? por sus capacidades, ¿no? O sea, puede reconocer antes de que venga. O sea, puede reconocer. Puede reconocer. Mi propia experiencia, ¿no? Desde comparando con hace muchos años y ahora, ¿no? Hace muchos años yo mi enfado duraba como una semana. Pues ahora últimamente, el año, si digo sinceramente, en muchas ocasiones no enfado. Eso no quiere decir que ya estoy libre de enfado, ¿no? Pero hay ocasiones, como 1 o 3 veces al año, el momento que ya por circunstancias enfado, pero este enfado ya no me duraba tanto. En el momento que enfado, que me sentía malestar, entonces cuando se acaba, se acaba. Esos son, yo creo que es yo considero es mi fruto de mi propio trabajo. Por eso me siento cada vez más, digamos, feliz conmigo mismo. Ahora, tú tienes algo, digamos, una capacidad para recibir las consecuencias de tu propio trabajo. ¿Ya? Porque tú dedicas tu vida a este trabajo. Pero la mayor parte de seres humanos, no sé si tú has notado, están buscando la felicidad, pero no tienen la disposición que tú hablaste que era necesaria, la voluntad, para hacer el trabajo. ¿Cómo podemos
ayudar a hacer entender a la gente que en la medida en que no haga su trabajo o despierte esa voluntad para tener el trabajo, tampoco va a poder lograr la transformación o lograr llegar a ese estado de felicidad que no es que se llega de la noche a la mañana, sino que tú estás hablando de un periodo de 10 años que trabajaste para adaptarte en estos 10 años que viniste a Occidente y adaptarte al mundo europeo y te tomó tiempo. Sí, claro. Lo que pasa, un error que se suele cometer muchos, digamos, buscadores, y desde el inicio hay un error que comete. ¿Cómo comete este error? Es cuando habla del mundo espiritual, muchas veces interpreta algo fantasía, no la realidad, ¿no? Y del mundo espiritual. Mundo espiritual. Cuando uno entrando al mundo espiritual, desde el inicio, y interpretando algo fantasía, ¿no? Fantástica, milagro, y algo que... ¿Por qué interpreta esto? Yo creo que en el mundo material hay que vivir en la realidad. Esta realidad ya no ha soportado, agotado, ¿no? Entonces siempre buscando algo fantástica. Por eso... Y, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre vida monástica y vida laica, sobre todo en vida laica, ¿no? Y tenemos muy, ¿cómo dice? Por el reto, su vida, responsabilidad, que la persona está muy agotado, tiene nivel muy bajo de la autoestima. Entonces, y muchas veces está, pues, superar este reto y superar de digamos, pues, responsabilidad y todo esto. Entonces, y cada uno intentará vivir en su propia ilusión. Así es. No es la realidad. No es la realidad. No realidad. Ya vamos a hablar sobre la ilusión y la realidad, porque creo que es importante. Justo estoy escribiendo algo al respecto, pero vamos a hablar sobre eso. Pero mire lo que nos dice Nancy. Dice, lastimosamente la felicidad en el mundo actual está relacionada con lo económico. Sí. Si no puedes satisfacer una necesidad real o creada, ya dejas de ser feliz. ¿Qué puedes decirnos tú sobre esto de la relación que nosotros estamos depositando en la parte económica? O sea, si tengo dinero para comprarme lo que quiero, soy feliz, y si no tengo dinero para esto, no soy feliz. Sí. Y es como mucha gente ha identificado la felicidad. ¿Qué opinas sobre eso? En el budismo ahí habla felicidad temporal y felicidad definitiva. La felicidad temporal depende de nuestros bienes materiales. Quien tiene mejor bienes materiales, su vida es más cómodo, ¿no? Quien tiene menos, ahí tener menos comunidad física. Es algo relacionado con muy burdo y es muy físico. Entonces, y sobre todo, en el mundo moderno da mucha importancia a la economía, ¿no? Las riquezas. ¿Por qué esta importancia basado en un estado de la insatisfacción? Por eso me gustaría compartir un dicho de Gandhi, ¿no? El Gandhi dijo, ¿no? La madre tierra puede satisfacer a todos los seres que están en esta tierra, pero no puede satisfacer a una sola insatisfacción de una persona. Por eso está claro, hay otro dicho en tibetano y dice, mientras tengo un cobijo y un cobijo que me protege del sol y la lluvia, una ropa que me abriga del frío, una alimentación que me alimenta, estoy feliz. ¿No? Entonces, en realidad, ¿con qué razón nos adquirimos riquezas? Para sobrevivir, ¿no? Entonces, está claro, para que las condiciones, cuando uno, siendo sincero, entonces las condiciones que reunimos, realidad, todas reunimos condiciones para sobrevivir. Por eso, y haber nacido como ser humano, ¿no? Hay karma para mantener la vida humana. Pero eso no quiere decir que no tiene que hacer nada, ¿no? Ahora, quisiera retomar una cuestión del camino espiritual que tú hablaste en un principio, que mucha gente confunde pensando que al ingresar en el sendero espiritual, no estoy hablando de un sendero religioso necesariamente, pero el sendero espiritual, va a encontrar alguna cosa mágica
que es una ilusión. Sí. Y no se da cuenta que el camino de por sí, el camino de encontrarse a uno mismo, y es un camino espiritual, o sea, porque tienes que ir hacia adentro. Esta ilusión que uno encuentra, ¿podrías hablar un poquito sobre esta ilusión de la que tú hiciste alusión hace un ratito, del camino al interior? Porque como veíamos, mucha gente no quiere tener el compromiso o la voluntad de su propio trabajo interior, porque es más costoso que trabajar para hacer el dinero. Es más costoso trabajar internamente en un sentido, o sea, solamente en el sentido de que necesitas del tiempo para observarte, para contemplar, para poder identificar lo que necesitas trabajar. Y tanta gente hoy en día en el mundo moderno está tan enfocada justamente en este bien material de vivir hacia afuera para encontrar la felicidad, que por eso se vuelve difícil lo otro, aunque no lo sea, ¿no? Sí, por eso yo no diría que es trabajo costoso, sino la persona está muy agotado porque todo su enfoque y su energía haber dedicado para materiales. Nunca había, digamos, enfocado, está bien equilibrado, no está bien dividido sus enfoques y sus energías. Y toda su energía y enfoque está enfocado a un bienestar material. Entonces, claro, y luego siente la carencia de un bienestar interior y bienestar interno y bienestar espiritual. Entonces ya no hay suficiente energía y no hay suficiente, digamos, enfoque, poder de enfoque, entonces se siente agotamiento. ¿Pero tú crees que es una cuestión de energía o es una cuestión del desarrollo de la voluntad? Porque, como te digo, yo creo que mucha gente lo que tiene es miedo de lo que va a encontrar cuando mira hacia adentro. Sí. Y ese miedo es el mayor freno que la mayor parte de gente tiene cuando tiene la necesidad de buscarse internamente. Claro. ¿Es una ilusión ese miedo? Es también, el miedo es propia ilusión y propia proyección, que el miedo todavía no ha aparecido. Entonces, el propio proyección que me puede ocurrir y está, ¿cómo se dice? Proyectando y algo anticipando, ¿no? En el futuro está anticipando. Con así nos limita. Por eso tiene que superar el miedo afrontando al miedo, ¿no? Por eso es, en mi nivel personal, ¿no? Hay ciertos miedos favorece a nuestra vida cotidiana porque nos causa ser prudente. Cuando este miedo ya me limita, entonces yo siempre trato de afrontar, porque yo no me, no me agrada nada que uno vive con las limitaciones. Ya. Claro, o sea, en la medida en que el miedo nos limita es en la medida en que el miedo es perjudicial para nosotros. Sí, sí. Pero si el miedo simplemente nos ayuda a prevenir, puede ser favorable. Es un factor que tiene sus funciones para prevenir. Yeah. Para prevenir, ese lugar de prevenir ya tú, como se dice, toma como un límite y al miedo se convierte en algo dañino. Ya. Entonces, digamos, todo empieza en el estado mental. Todo empieza en el estado mental. Todo depende. O sea que nosotros a donde necesitamos enfocar nuestra atención es en el pensamiento. Sí. Ahora, muchos de los pensamientos que tenemos ni siquiera son nuestros, ¿no es cierto? O sea, nosotros respondemos a una interacción con el ambiente, una interacción con la información, una interacción con el cosmos, ¿no es cierto? Y muchas veces estos pensamientos que puedo estar teniendo yo ni siquiera son, o sea, pasan por mí por algún motivo, pero no puedo decir que soy yo lo que pienso. Uno no es lo que piensa, ¿verdad? No puedes identificar quién tú eres en lo que estás pensando. Es una pregunta interesante, pero me resulta difícil de responderlo. Entonces, el pensamiento que me ocurre en mi mente, si no estoy pensando ni yo, no sé quién está pensando de ese pensamiento.
¿no? Por eso yo, desde mi punto de vista, todo pensamiento es mi propio pensamiento. Ya. Que cuando, por ejemplo, yo pienso en mi casa, y pienso en mi casa, este pensamiento es un factor mental. En la imagen que aparece en mi pensamiento, ¿no? En mi casa, nosotros decimos una imagen genérica, que esta imagen genérica es una imagen genérica de casa, no es imagen genérica propia, ¿no? Ya. De mí. Entonces está pues... Es como un arquetipo. Vale, sí, se puede decir. Pero lo que pasa... Todo el pensamiento que estoy pensando en mi mente es algo que piensa en mi mente. Pero, por ejemplo, no sé si te ha pasado que yo a lo mejor estoy pensando en ti. Ajá. Tú no estás pensando en mí. Yo estoy pensando en ti, pero tú, justamente porque estamos todos interconectados, tú empiezas a sentir algo y empiezas a pensar en mí. ¿Es ese tu pensamiento o es mi pensamiento? ¿Me entiendes? Sí, eso es bien. Eso es tema que nos hablamos sobre la interdependencia, ¿no? Mi pensamiento depende de ti. No es que mi pensamiento sucede por su existencia propia. Por eso, entonces, en el budismo habla sobre la vacuidad. En la ciencia habla hoy en día, ¿cómo se llama? Físico cuántico, ¿no? Ajá. Físico cuántico también habla mucho sobre el término Pero hay una vacuidad. diferencia entre vacuidad y vacío, ¿no? Vacuidad y vacío son gran diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia? Vacuidad significa, ¿no? Carente de existencia propia, carente de existencia inherente, ¿no? Vacío significa nada. Ya. Entonces, carente de existencia propia no significa que no existe. Gracias al carente de existencia propia, por eso existen los fenómenos. Y el propósito de por ejemplo, entrar internamente o estar en el presente, para poder vivir el presente tienes que estar en la vacuidad, entonces. Claro, favorece, ¿no? La vacuidad favorece mucho. Y porque vacuidad es preferible, y otro término más comprensible, vacuidad significa interdependencia. Ya. Interdependencia. Cuando más comprende acerca de la interdependencia, ¿no? Y nos mejora a nuestra disciplina moral y responsabilidad, y no liberar la culpabilidad, no liberar el temor. Y cuando más libera el temor, mejorar la calidad de vida y mejor vive en el presente. O sea que realmente parecería que tú a ratos vas a pensar que es algo sencillo y que no es costoso, como tú dices, no es costoso el trabajo con uno mismo, pero cuando vas uniendo una cosa con la otra y la otra y la otra, parece que es bastantísimo. Claro. Pero por eso está claro, depende de nuestra costumbre, ¿no? Hasta ahora estamos aprendido a vivir con un costumbre de miedo. ¿Por qué no podemos vivir y aprender de vivir con un costumbre de sin tener miedo? Ahora, ¿cómo se logra eso para que sea más fácil para la mayoría? Es decir, habría que cambiar en la conciencia de la mayoría para que esa energía interdependiente esté más cultivada y que todos podamos tener acceso a eso. ¿Cómo transformamos a la humanidad? Para que transforme a la humanidad, primero, la propia humanidad hay que transformar. Uno debe comportar como humano, no como animales. Y muchas veces no tratamos de cambiar a los demás, no se cambia uno mismo, ¿no? Hasta que uno mismo no se cambia, no se podemos cambiar a los demás. Por eso, pero suena bien y sobre todo, digamos, pues hoy en día habla mucho, ¿no? Change the world, cambiar el mundo. Entonces, la persona que está diciendo change the world, ellos nunca cambian, porque donde vive ellos hay muchas tentaciones. Entonces, está change the world, pero quiere change the world o quiere cambiar el mundo, primero hay que cambiarse uno mismo. Por eso está claro, cuando cambiar uno mismo, cambiar el propio mundo.
Entonces tendríamos que, yo diría que el ser humano tiene una como pereza existencial latente, ¿no? Que si es que, como tú dijiste, la gente que dice change the world y que quiere cambiar el mundo no cambia su propio mundo, ¿cómo puede pretender cambiar realmente el mundo? Sí. Y uno tiene que ser como un guerrero, realmente guerrero interno para poder tener el deseo de darse cuenta que el mundo de afuera no va a cambiar en la medida que cambie el mundo de adentro, Sí, ¿no? claro. Por eso yo comenté, ¿no? Hasta ahora hemos sido como un ratón de laboratorio que aguantando bajo control de nuestro propio gobierno corrupto. Pero ahora ha llegado un momento de rebelar contra el propio gobierno interior. ¿Cómo nos rebelamos? O sea, ¿cómo rebelamos? No permite, digamos, no da oportunidad de que esos gobiernos, y cuando aparece, que nos gobiernan, ¿no? Desde el inicio. O sea, hay que quitarle poder, a nuestra propia sí, corrupción interna. Sí, interna. Y para que la gente entienda bien a lo que te refieres con corrupción interna, ¿puedes tú decirnos, porque la gente oye corrupción y ya me imagino en quién estarán pensando, pero dinos tú, ¿a qué te refieres por corrupción interna? Corrupción interna es cuando, ante una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, como el apego, ¿no? Apego, el enfado, ¿no? Es de dónde viene este apego, el enfado, por razón del ego, el egocentrismo, ¿no? El egocentrismo. Entonces, cuando aparece el apego y nos razona, la emoción del apego nos razona, tú tienes que apegar, si no te va a perder, ¿no? Cuando te pierde tu bienestar. Por eso tengo que aferrar. Cuando aferra, entonces, al fondo, quiere como tu bienestar, pero la consecuencia uno consigue una felicidad, sino asfixia al objeto. Cuando asfixia al objeto, a la persona, entonces la otra nos abandona, ¿no? Entonces esta realidad desea una cosa y el resultado es otra. Por eso yo digo que es un corrupto. Dice, cuando aparece ante nosotros, aparece como muy amable, amistoso, pero al final nos engaña. O sea, es como Maya, digamos, esta corrupción que nosotros vivimos internamente es como Maya, la ilusión, el ego. El ego, entonces tenemos que identificarlo para poder controlarlo o someterlo. Entonces, todo este proceso de ir transformando nuestra propia corrupción empieza por ir identificando nuestro ego y cómo nos gobierna. Por eso tenemos una falsa identificaciones. Es nuestro propio ego, ¿no? Entonces, creemos que mi realidad es una falsa identificación, pero creyendo que es mi identificación, entonces ya está corrupto. Tener una identificación falsa. Ya. No es la propia. Pero ¿cómo te das cuenta que estás teniendo una identificación falsa? Si tú crees que esa identificación falsa es tu propia identificación y tú no te das cuenta que es la falsa. ¿Qué es el Por eso hay que desarrollar la conciencia, ¿no? Ya. Hay que desarrollar. Por eso requiere en el budismo, para que el método de practicar el budismo es escuchar, reflexionar y meditar. En escuchar hay que aprender. Por eso en el budismo el estudio es importante, ¿no? Primero hay que aprender para poder reflexionar, ¿no? Una vez reflexionado hay que meditar. Muchas veces la gente también interpreta la meditación es el inicio del dormir. No, meditación es para que te despierta, no para que te duermas. Sí, pero entonces explícanos qué es realmente la meditación, porque mucha gente piensa que la meditación es sentarse en silencio. Otros dicen que no, es sentarse a observar. ¿En qué punto el escuchar la reflexión y la meditación se juntan? Sí. Meditación, en el budismo, como interpreta, la meditación significa acostumbrarte. ¿Acostumbrar a qué? Acostumbrar un buen costumbre. Acostumbrarla a ser compasivo. Acostumbrarte a ser amoroso. Acostumbrarte a ser bondadoso. Acostumbrarte a ser, digamos, presente, ¿no? Etc. Todo esto es cambiar nuestra costumbre y cambiar nuestro hábito.
porque hemos adaptado un mal hábito, un mal costumbre. Por eso nos sentimos, pues, en muchas ocasiones, malestar, ¿no? Entonces, por eso, en el meditación, en el budismo, hay que meditar durante 24 horas. No es el que meditación es como un ejercicio que haga en el gimnasio. ¿No? Durante 24 horas hay que acostumbrarte, que sea día de vacación, o sea día de descanso, o día de lo que sea, siempre tiene que tener un buen costumbre. Pero ¿puedes tú estar en estado de meditación mientras estás haciendo otras actividades? Sí, sí, desde luego. Ahora estoy hablando con usted, pero en el momento, ¿no? Tengo que hacer a la vez una atención vigilancia para que mis emociones destructivas que no interprete. No interviene en nuestras conversaciones. Cuando en el momento que interviene mis emociones negativas, destructivas, entonces nos crea la distancia, nos crea la, digamos, separación. No nos enfocamos en el tema que estamos hablando, sino salgo de la realidad. O sea que meditación, en otras palabras, es conciencia o es estar atento. Esto también, forma parte de la meditación. Sí, estar atento, atención, vigilancia. Si no, por ejemplo, ahora estamos conversando en un programa de radio, en el momento que yo, otro lado de mi mente piensa, hay mucha gente que está pensando y escuchando, y tengo que impresionar a esa gente para mí tener una buena fama. En este momento, si sigo en este concepto, poquito a poco cambiar mi estado natural. Entonces, cuando más cambia mi estado natural, yo se convierto más hipócrita, ¿no? Hipocresía. Entonces, eso está, pues, al final me causa la distancia, separación, me causa el malestar. Por eso tengo que, a lo largo de cualquier trabajo que yo sea, que uno que hace, es importante siempre con un estado natural y con pureza. Qué bueno. Ahora, en estas charlas que vas a dar, en los 7 pasos para la felicidad, que empieza mañana, el viernes, el lunes y martes, creo que es esto de los 7 pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que tú qué es lo que quisieras impartir? ¿Qué es lo que quieres compartir? Lo más importante de lo que quieres compartir, ¿qué sería? Principalmente voy a compartir que las enseñanzas y las transmisiones que me ha transmitido por mis queridos maestros, y voy a también transmitir y compartir con mis amigos discípulos. Y ese es entonces, ¿qué vamos a compartir? Vamos a compartir una enseñanza budista. La enseñanza budista está basada en 3 niveles: nivel elemental, nivel intermedio y nivel superior. Eso es lo que voy a compartir para aquellas personas que tienen inquietud para tener, digamos, mejor comprensiones acerca de la enseñanza budista. Y enseñanza budista es una enseñanza principalmente enfocado al bienestar de los seres humanos. Qué maravilloso. Y además también va a haber algo el sábado y el domingo. Entonces, las personas que estén interesadas en asistir a estas charlas, les recuerdo que hoy en la Universidad Simón Bolívar en Quito habrá una conferencia de 7 a 9. ¿Sobre qué es la conferencia de hoy? Hoy conferencia Buen Vivir, ¿no? El buen vivir, sí. ya. Y después tenemos digamos, como taller de los 7 pasos para la felicidad, que va a ser jueves, viernes, lunes y martes, aquí en Serenidad. Sí. Y las personas interesadas que quieran detalles, ¿a qué hora se va a empezar, Vero? A las 7 de la noche. ¿De 7 a 9? De 7 a 9, jueves, viernes y lunes y martes de 7 a 9 de la noche. Sábados y domingos son otros horarios. Sábado y domingo son otros horarios. Los teléfonos, el teléfono más bien dicho, a que ustedes pueden llamar en Quito es 0999 039 793361 de Verónica, ¿no es cierto? Ese es del Manu, es el teléfono de Manuel.
Y si quieren, prefieren escribir por correo electrónico, pueden escribirle a Vero Pons, V pequeña EROPONS, veropons@hotmail.com. Realmente les queremos invitar a que vengan a las charlas, porque ahí van a poder tener una experiencia más directa con Rinpoche y tener la experiencia en la que ustedes pueden aclarar cualquier duda que tengan sobre el proceso que se ofrece a través del budismo tibetano y que se enfoca, como dijo, en el bienestar del ser humano. Entonces, esto es algo muy abierto que ayuda a las personas en su proceso de interiorización. Y realmente es sumamente recomendable. Ya he estado aquí antes, son unas conferencias maravillosas que nos ayudan y nos aportan muchísimo para poder encontrar ese camino de la conciencia interna. Entonces, no sé si tú tienes algo más que quisieras compartir sobre lo que hemos dialogado, sobre cualquier cosa. Principalmente no tengo mucho que ya hablar, porque ya hemos hablado bastante. Y lo que más comparto y lo que más recomiendo a lo largo normalmente, ¿no? Y intentar ser más altruista, ¿no? Uh-huh. Altruista y aprender a pensar en los demás. Uh-huh. Pensar en solo uno mismo no es nada especial y nada espiritual, es porque todo el mundo hace. Entonces, aprender a pensar en los demás y ser más altruista, eso es lo que yo puedo decir y recomendar, ¿no? Y no se piensa a los demás con el amor, pero hay que pensar por propio interés, porque nosotros deseamos la felicidad. Todos nuestra felicidad depende de los demás. Uh-huh. Esos son fundamentales. Por eso es muy importante intentar ser más bondadoso. Pero tú logras eso justamente a través del trabajo que haces en ti mismo. Claro. O sea, sí. Es interesante que el servicio a los demás lo puedes ofrecer con ese estado altruista de conciencia, sí. Cuando logras hacerlo en ti. Claro, sí. Entonces es interesante que sea tan yin yang, tan de polaridad, ¿no? Claro, sí. Muy chévere. Muy bien, pero bueno, bien. Les voy a dar nuevamente el teléfono al que pueden llamar para mayor información para las personas interesadas aquí en Quito. Es el 0999-793361. 0999-793361, o pueden escribir a veropons@hotmail.com para cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre las presentaciones que va a hacer Tridul Rinpoche estos días que va a ser aquí en Serenidad. Y quedan todos cordialmente invitados. Como siempre ha sido maravilloso. Ahora abarcamos otro tema y yo sé que la próxima vez podremos hablar de otro tema maravilloso que estaremos compartiendo con nuestros oyentes aquí en el programa en vivo y con nuestros seguidores en el canal de YouTube de la radio. Así es que muchísimas gracias. A ustedes y a todos los oyentes y todos los seguidores del YouTube. Vale, muchas gracias. Gracias y también. Me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes. La fortuna es para nosotros. Muchas gracias, Berito, por traer la Tridul Rinpoche, y les voy a dar como última referencia nuevamente los datos, por si alguien no los notó. 0999-793361, el teléfono de mano, a quien ustedes pueden llamar, averiguar sobre las presentaciones de Tridul Rinpoche, o escribirle a veropons@hotmail.com. pons@hotmail.com. Muchísimas gracias, y nosotros ahora vamos a continuar con un poquito de música aquí en el programa antes de concluirlo. Ok, pues aquí viene algo para ustedes.